So, esto es muy importante para que la gente encuentre un balance de saber que el Antiguo Testamento está dividido en muchos tipos de géneros. Saber qué género estás estudiando para aún prepararte. Si vas a estudiar un género apocalíptico o profético, pregúntale a alguien qué es lo que tengo que saber primeramente. Dice Zacarías 14, versículo 3, dice: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio del oriente y el occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con Él. Eso es Zacarías 14. ¿Nos puedes dar un exégesis de este pasaje? Bueno, el capítulo 12 y el capítulo 14 son algunos de los textos muy difíciles en la palabra de Dios. Tanto que Lutero no dio un comentario de este capítulo tampoco. Pero porque está en un género muy, muy distinto. Y este género es a veces abusado y también mal interpretado y mal entendido. Pero el día de hoy hay que traer a conciencia a los que están tratando de estudiar la palabra de Dios, escuchando predicaciones, tal vez escuchando este podcast, de qué es lo que ellos necesitan saber acerca de los géneros de la Biblia. Sí. Y en primer lugar, si es que saben que hay géneros. Y también podemos tener una conversación un poco de conceptos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que a veces cuando decimos la Biblia dice y utilizamos una frase del Antiguo Testamento, tenemos que poner contexto atrás de eso. Es durante la ley, los profetas están profetizando a Judá, están profetizando a Israel, porque eso tiene mucho que ver, y es donde tenemos como la gente que abusa Malaquías acerca del diezmo, ¿no? Y que el diezmo que ustedes le están robando a Dios, y que etcétera, le abrirá etcétera. las puertas del cielo. Pero tenemos que entender que hay diferentes géneros. En primer lugar, hay que definir esa palabra, ese término. En primer lugar, ¿cómo podremos hacerlo más fácil para la gente entender el concepto de géneros en la Biblia? Géneros básicamente se refiere a diferentes estilos de libros, en este caso, o grupos de libros que fueron escritos con un propósito. Por ejemplo, normalmente la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5 libros, se conocen como los libros de la ley, o el género es de la ley, o sea, con la excepción obviamente de Génesis, pero es incluido en esa categoría. Génesis sí lleva un ritmo más historial en este caso, más, los dos argumentaríamos en parte es más histórico en sí, porque creemos que la creación y todos los detalles son históricos eventos, pero los categorizan bajo la ley porque hay ciertas instrucciones ahí, pero así más seguros, Éxodo a Deuteronomio, o sea, son porciones de la Biblia donde hay ley, o sea, hay 10 mandamientos, hay el libro de Levítico, leyes instituidas para cómo un pueblo que no es santo puede llegar a ser santo, y ese es el tema de Levítico, y la ley de, aún los sacerdotes, vestimentas, ritos que tienen que hacer para acercarse a Dios, para obrar en el tabernáculo y todo lo demás. Hay Deuteronomio, leyes que tienen que ver más con la tierra prometida, pero son leyes, o sea, maneras de vivir, ordenanzas que Dios da, que el pueblo de Israel, y algunas de las cosas que aplican a nosotros, no tanto en que hay que guardar ciertos aspectos, pero hay algunas cosas verdades, diría yo, no matarás, sigue siendo una verdad que tenemos que nosotros guardar y seguir. Pero hay ciertos aspectos de la ley que simplemente son instrucciones de cómo uno debe vivir. Ese es un género, o sea, la ley en sí, leyes, preceptos que vemos en la Biblia. Y luego hay libros históricos.
Libro de Hechos es un libro histórico. A ti te gusta la historia. En el Antiguo Testamento también hay crónicas, Primera de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, porción histórica, Ruth, porción de Jueces también. Es historia de Israel, cosas que están sucediendo en esos géneros. Narrativas vienen siendo, historias básicamente que tienen una idea. Eso es lo que quería aclarar. El hecho de que un género, por ejemplo, tenga ley, o sea, libros números primordialmente caen en el género de la ley, pero hay narrativas. La historia de Balaam y Baal, o sea, esas historias nos están narrando algo. Hay historias que nos muestran verdad. José y la esposa de Potifar, o sea, una historia larga. Ruth cae yo diría, es un libro histórico, pero hay una historia ahí que se cuenta. En mi opinión, la historia se trata más de Noemí que de Ruth. Pero de nuevo, o sea, el hecho de que un libro sea un género no significa que no hay otros géneros dentro del libro. Eso es algo muy importante de entender. Hechos es un libro histórico, pero a veces tiene profecía que ya se cumplió, y aún la misma narrativa, tal y tal persona profetizó, pero existe ese género dentro de ahí. Solo es simplemente para que las personas que están escuchando vayan entendiendo. Y para mí, creo que los géneros que son un poco más difíciles de asimilar, especialmente en el Antiguo Testamento, por el lenguaje, es el género que nosotros llamaríamos, en inglés dicen wisdom literature, o sea, género de sabiduría. Algunos libros le ponen género poéticos, pero no me gusta esa categoría porque la profecía, como tú sabes, es muy poética también. El género profético contiene mucha poesía, palabras que riman, y aún en ciertas narrativas del Antiguo Testamento el autor hace eso a propósito. Por eso yo me gusta usar la categoría más, los géneros de sabiduría, que viene aquí siendo el libro de Proverbios, Eclesiastés, y obviamente los Salmos, que los Salmos en sí tienen sus propios géneros. Divisiones mismas. Tiene, sus estructuras, Salmos de lamento, de ascensión, y muchos más en el libro de los Salmos. Pero es básicamente, para dar un panorama simplemente, que estos libros tienen una categoría que los hace distintos en la manera que fueron escritos. Eso es lo que yo diría en cuanto a género. Ahora, entendiendo esos tipos de género, estudiando como una persona como los que ya están escuchando aquí, que dicen, pues yo quiero estudiar la Biblia y me siento y voy a estudiar en el Antiguo Testamento, y llegan a unos apocalípticos como Zacarías o proféticos también. ¿Qué peligros pueden existir en esos? O sea, no que leer la Biblia es peligrosa, pero si están leyendo, por ejemplo, Zacarías, o están leyendo las profecías de Daniel, que son bien imágenes increíbles, simbólicos. ¿Qué peligros pueden existir en esas ramas? Y yo creo que, de nuevo, porque aquí es, primero, para mí lo importante es siempre establecer qué género es, o sea, qué está sucediendo en el texto, porque eso nos da una idea de, en qué mundo estamos, o qué es el propósito del autor al escribir estas palabras. Y yo creo que para mí, porque tocaste Zacarías, aún, los pies del Señor. O sea, nosotros sabemos, Dios no tiene pies. Y estamos hablando, aquí entramos ya en otros temas de antropomorfismo, antropopatismos, o sea, imágenes que Dios usa para explicar algo, para que nosotros entendamos, aunque no hablan específicamente de su esencia. O sea, Dios, ese espíritu, Él no tiene pies. En ese aspecto. Pero, cuando estamos en el género profético, lo que tenemos que tener cuidado es en el simbolismo, y entender que ese simbolismo fue escrito para ser entendido para la generación de ese tiempo. En otras palabras, el error es, y aquí voy a tal vez usar un poco simbolismos de Apocalipsis, había 10 cabezas y gente, se va al siglo XXI, será Donald Trump. Algunos ahorita dijeron amén, yo creo que sí. Será
el presidente de Norte Corea. El problema es que si lees Apocalipsis, al inicio de Apocalipsis te das cuenta que Juan mismo dice, yo he escrito esto para que ustedes entiendan, o sea, esta generación a la que él está escribiendo entiende. Entonces estos simbolismos tienen más conexión, yo diría, al tiempo de Grecia o al Imperio Romano de ese tiempo, que a que nosotros digamos, no, pues yo creo que es el Papa segundo, lo que sea, porque estas teorías por eso cambian. O sea, algunos piensan ahora que no, y que sí es este nuevo mundo tecnológico de, ¿será eso? Y ese es yo creo que el error. Con el género profético específicamente es entendiendo que hay simbolismo, hay mucha metáfora, y tenemos que identificar esos simbolismos y metáforas en el contexto de, si es en el Antiguo Testamento, de Daniel, rostros de oso, hablando a Persia, o sea, ¿qué significan esas figuras en el contexto de Daniel? ¿Cómo las está usando Juan ahora porque las figuras son similares? En el History Channel me da risa que siempre que hablan de escatología y hablan de, creo que es Ezequiel, que tiene esa visión de como una rueda, y entonces ¿qué dicen ellos? Es marcianos, un extraterrestre, ¿no? Mira, y hasta lo dibujan y todo en esa... Utilizan la Biblia para comprobar. Para comprobar que hay extraterrestres. Eso es lo que vio Ezequiel. No, ese simbolismo tiene algo que ver con la cultura de ese... De hecho, escribieron el libro, se llama Chariots of Fire. Pero ese es un ejemplo de mal entender el simbolismo. En el género profético yo diría que eso es lo más clave, entender que hay simbolismo, hay metáforas y que están ligadas al contexto. O sea, la gente quiere inmediatamente ligarlo o contextualizarlo a nuestro tiempo. Eso es algo que tienes que estudiar en cómo no hacerlo. Sí. Y porque desafortunadamente es la predicación moderna contemporánea que utiliza así esos contextos inmediatamente, y es que ustedes, y mira la gran Babilonia de Apocalipsis, somos nosotros, o es Chicago, o Roma, el Vaticano, lo que sea, que probablemente puede ser, no sé, no sabemos, pero ese es uno de las áreas que quisiera apoyar a la gente a realmente hacerse preguntas. Y qué mejor que ir con un pastor en la congregación, a una persona que enseña una clase, y preguntarle, mira, estoy leyendo Daniel, ayúdame, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que saber acerca de esto y el contexto histórico que está sucediendo allí? Porque si no, van a estar bien perdidos. Y luego va a ser una lectura muy superficial. Es mucho más poderoso saber... por ejemplo, los enemigos desde cuando estábamos estudiando Oseas, o sea, en qué contexto está profetizando Oseas, en qué contexto está profetizando Amós, y luego aún entender la separación de estos profetas que tienen un mensaje más largo, como Isaías, y tampoco minimizar a los que tienen un mensaje más corto. Y desafortunadamente tenemos a profetas mayores y el lenguaje de profetas menores que a veces nos hacen pensar, estos son menos importantes, son menores, son 2, 3 capítulos, no tenemos que leerlo, pero realmente tienen un gran mensaje y es de impacto. Escuchando también y leyendo acerca de Jesús ahora, los evangelios, personas de los 4 evangelios, el distinto que hemos estado estudiando en nuestra congregación es el evangelio de Juan. Pero mucha gente aún no sabe por qué hay distinción aún entre los evangelios. ¿Cómo podemos agarrar un mejor enfoque acerca de los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos porque las historias van más ligadas, o sea, encuentras las mismas narrativas, no siempre en el orden, como tú sabes, Marcos, es más inmediato el mensaje, él ni se preocupa de decir la historia cronológicamente porque es lo que él está llegando a un punto y por eso todo es más rápido, pero las historias ocurren similar, donde en el Evangelio de Juan hay ciertas historias que no están en ellos, aún el hecho de los milagros en este caso, aunque los dos evangelios tienen porciones, pero hay un énfasis, muy fuerte en Juan en cuanto a los
milagros, pero el Sermón del Monte, Mateo. Está allí, y luego hay una porción, se me olvidan si es en Lucas o en Marcos, que es muy, en Lucas, otro recordatorio del Sermón del Monte. So hay un énfasis allí, pero es básicamente que los evangelios sinópticos casi contienen todos los detalles, los detalles mayores, igual en ese sentido, las mismas historias, donde el evangelio de Juan sí es muy distinto en ese teológico. Me fascina de que como Mateo y Lucas tienen genealogías al inicio. Yes. Me fascina que Juan inmediatamente se va a una genealogía celestial. El verbo se hizo carne. Es por eso uno de mis favoritos libros de la Biblia. Ahora también entendiendo que en el Nuevo Testamento tenemos esta porción de evangelios. Tenemos también porción lo que llamamos las epístolas, ¿no? Las epístolas. Y el chiste famoso, ¿sabes ese chiste famoso antiguísimo del año del caldo? Este chiste yo lo he escuchado. ¿No lo conoces tú, de las epístolas? No. Que muchos creen que las epístolas son las esposas de los apóstoles. Ríete un poquito para que... ¿Nunca has escuchado ese chiste? You never heard that? Wow. Bueno, eso es una... Para muchos, muchos ya lo habían escuchado eso y van a decir, Henry, ¿dónde has estado? ¿Cómo es posible que conoces el soplido de la Virgen de la Rosa, de quién sabe qué, de Guadalupe? Pero eso es increíble porque no son las esposas de los apóstoles. No las epístolas son cartas. ¿Cartas a quién? A las iglesias y algunas pastorales como a Timoteo y a Tito. Y son para función congregacional. O sea, esto es lo que la gente tiene que captar y entender, que epístolas fueron escritas a las iglesias. Entonces, muchas de las exhortaciones, las disciplinas, muchas de las correcciones son para gente adentro de la congregación. Y por eso Pablo aún nos demanda de ser predicadores del nuevo pacto, porque tenemos que saber estas exhortaciones, estos imperativos que Pablo utiliza muchísimo, por ejemplo, en Romanos y en Gálatas, que nos enseña y nos instruye a evitar la ley antigua y nos enfoca a un nuevo pacto en Cristo Jesús. So, esto es muy importante para que la gente encuentre un balance de saber que el Antiguo Testamento está dividido en muchos tipos de géneros, saber qué género estás estudiando para aún prepararte. Si vas a estudiar un género apocalíptico o profético, pregúntale a alguien, ¿qué es lo que tengo que saber primeramente? Vas a leer el Evangelio de Marcos. ¿Por qué es el más corto? ¿Por qué nomás hay 16 capítulos? ¿Por qué los demás tienen mucho más? ¿Y por qué vas a notar que está rápido? ¿Por qué será eso? Y también entender las epístolas de Pablo y también las de Pedro, Judas, Santiago. Saber por qué se escribieron, dónde están, como en este caso Juan, que es el último escritor del Nuevo Testamento. Es bueno saber dónde está, de dónde está escribiendo, como el último apóstol escribiendo. Pero esos son básicamente algunas de los parámetros para estudiar la Biblia cuando se trata de hablar de géneros. Sí.